Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. Hoy miércoles de estudio estamos con el libro de los Salmos. Así que ve preparándote, mi hermano, con tu Biblia, con tu libretita, tu marcador, lapicero, lápiz, lo que necesites para que juntos podamos acercarnos a la palabra de Dios, aprender de ella y más que todo pedirle humildad y sabiduría para dejarnos dirigir por esta divina dirección que encontramos a través de la revelación en esta verdad. Así que inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos y encomendémonos al Señor. Padre, te damos gracias por el día de hoy, gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Siempre hemos encontrado la libertad, siempre hemos encontrado la seguridad cuando nos acercamos a tu palabra. Nuestra vida no ha corrido peligro, Señor, al menos de este lado del planeta. Protege a aquellos que sus vidas corren peligro por el simple hecho de acercarse a tu verdad. Ayúdanos a nosotros a aprovechar el tiempo, a aprovechar las oportunidades, a no desperdiciarlas, Señor, y a seguir moldeando nuestra vida y formándola de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga una vez más y apenas estás conectándote, pues que Dios te bendiga. Es un gusto poder tenerte acá con nosotros. Vamos a estar leyendo el Salmo 52 y el Salmo 53 el día de hoy. Dos salmos relativamente cortos, pero siempre la palabra va a ser sustancial. Siempre va a suplir necesidades que nuestro ser tiene en cuanto a la dirección y al conocimiento, confianza y esperanza que todo esto pone a nuestro alcance, ¿no? Así que Salmo 52, aquí dice al músico principal, la jactancia dice futilidad de la jactancia del malo. O sea que la jactancia del malo no tiene bases, se esfuma rápido, así que debemos nosotros seguir confiando en el Señor. Dice el músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech, ¿no? Esa es la experiencia que motiva a este salmo, ¿no? Y aquí viene la jactancia del poderoso, la jactancia del malo, en contraste con la protección y el cuidado de Dios. Y ya con esa idea, tú sabes de que ganaremos los que tenemos el cuidado de parte de Dios, ¿no? Así que dice el Salmo, vamos a leer el primer verso. Como seres humanos buscamos nosotros alternativas ante las situaciones. Dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. O sea que la misericordia de Dios no es un evento, no es algo que sucedió una vez, sino que es algo que constantemente va sucediendo. No es algo que pasó una vez, es algo que constantemente va sucediendo y seguirá sucediendo. Esa es la tranquilidad en el corazón del creyente. Tiene un Dios activo, tiene un Dios presente, tiene un Dios que no solo hizo, sino que es un Dios que continúa haciendo. Esa es nuestra confianza y nuestra esperanza. Verso 2 y 3 dice, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. ¿No? Y tenemos aquí el trabajo, la tarea del malo, del impío, del que está lejos de Dios, el que confía en sus fuerzas, confía en sus artimañas, confía en sus habilidades y por eso el salmista enfatiza la jactancia sin base del malo. Mi hermano, debemos tener nuestra plena confianza en el Señor. No debemos confiar en nuestras habilidades, que no vaya a ser que las habilidades, las capacidades o las oportunidades, todo eso nos haga tener un sentido, una sensación de seguridad en nosotros mismos.
La escritura es clara cuando dice: aquel que cree estar firme, mire que no caiga, ¿no? A veces la vida nos trata muy bien, a veces las tentaciones fuertes no llegan a nuestra vida y nos pudiéramos sentir bien firmes, pero confiados en nuestra fortaleza, confiados en nuestra capacidad de decir no, confiados en nuestra capacidad de negarnos al pecado, y sin embargo es el Espíritu de Dios el que nos da la fortaleza para decir no al pecado. La Escritura nos exhorta a alejarnos del pecado, pero es el Espíritu Santo el que da la sabiduría, las fuerzas y la forma para que nosotros podamos huir del pecado. Debe existir una dependencia en Dios, ¿no? Y eso abrirá muchas puertas. Acá el malo, de acuerdo al salmista, dice que afila su lengua como una navaja y está haciendo engaño, está mintiendo, está lastimando, está hiriendo, está cortando, ¿no? Y esa es la seguridad que a veces pudiera tener alguien en cosas que no es Dios, ¿no? Y vemos una lengua que destruye, una lengua que mata. Vamos a leer el 5, leímos hasta el 3, y el 4 dice: has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. O sea, aquí a lo que está apuntando el Salmo directamente es a la murmuración, a la mentira, al chisme, las habladurías, a todo eso. Este es un gran pecado en la Escritura. Desgraciadamente, muchos no ven esto como un pecado grave, como un pecado fuerte. Pero en la antigüedad, por ejemplo, si tú lees el libro de Éxodo, te toparás con María y con Aarón, que estuvieron murmurando en contra de Moisés. Y uno de los castigos fue a María, que es la hermana de Moisés, le cayó lepra. Un castigo tremendo por la murmuración. Bueno, en el transcurso del camino en el desierto, el pueblo de Dios, el que salió de la esclavitud, venía murmurando, quejándose y hablando mal de Dios, diciendo: nos trajo para acá para matarnos, nos trajo para acá porque nos va a matar de sed, nos va a matar de hambre. ¿A poco no tiene poder para darnos carne solamente este maná? Venían hablando mal de Dios. Y llegó el momento en que Dios llegó al cansancio, si pudiéramos interpretarlo de esa manera, y limpió con toda esa generación. Toda esa generación murió en el desierto. Los hijos de esa generación fueron los que entraron a la tierra prometida por la murmuración. Y cuando pasas al Nuevo Testamento, te das cuenta que la murmuración destruye la comunidad de fe. Y por eso se le ataca fuerte, ¿no? Tanto así que Pablo dice al que divide, la primera, segunda, la tercera vez: sácalo, deséchalo, allá en Tito 3:10. ¿No? Así que crear ese tipo de divisiones, crear ese tipo de artimañas a base de la lengua mentirosa, a base de la lengua engañosa, la lengua que manipula, la lengua que busca nada más su beneficio. La Escritura da una gran condena. Y aquí el salmista está diciendo: ok, esa es tu jactancia, tus habladurías, ¿no? Lo que estás exponiendo así. Pero en realidad el cuidado de Dios es mucho más grande y más fuerte. El cuidado de Dios es mayor. Así que esa es la confianza del creyente. Mi hermano, no te defiendas cuando es bueno. Esta es mi idea. No busquemos defendernos cuando estas cosas sucedan. Es Dios el que pelea nuestras batallas. Es Dios el que nos defiende. Es Dios el que habla por nosotros, ¿no? Ok, verso 5 dice: por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Y el salmista tira el juicio. Esto es lo que hará Dios contigo. Esto es lo que va a hacer por tu lengua mentirosa, por tu lengua, tus palabras perniciosas. Afilaste tu lengua como una navaja. Esto es lo que va a pasar.
destrucción. El castigo es destrucción. Verso 6. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Entonces el salmista no solo presenta la consecuencia que Dios trae por el pecado, sino que también en el verso 6 dice: los justos van a ver esto y van a temer. Esto va a servir para fortalecer la fe de los justos. La destrucción del malo sirve para fortalecer la fe de los justos. No es de que nos gocemos por lo malo que le pasa al impío. No es porque nos gocemos que le llegó la desgracia al malvado. No, debemos buscar que Dios le perdone, debemos buscar que Dios le restaure, debemos buscar que Dios le sane. Esa debe ser nuestro compromiso como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios. Pero de una de otra forma el castigo siempre llega de parte del Señor. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer como hijos de Dios? Aprender de las lecciones. Hay que aprender, decía mi mamá, tenemos que aprender en cabeza ajena. Tenemos que aprender de otros. Hay otros que les pasa el golpe y nosotros tenemos que aprender de eso. Proverbios dice que el azote está listo para la espalda del necio. No debemos ser así, que no debemos esperar hasta que el golpe fuerte llegue a nuestra vida para darnos dirección. No, nosotros debemos ser sabios. Entre esa sabiduría que Dios nos ha dado, Santiago dice que si nosotros queremos sabiduría, la pidamos sabiduría, que Él la va a dar. La sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que viene de Dios. Entonces debemos nosotros aprovechar todo a lo que tenemos acceso como hijos del Señor. Y en este caso, instrucción a través de la cabeza ajena. Dice aquí: verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Y entonces da las razones por las cuales el castigo llegó. Lo que pasa que Dios no era su fortaleza. ¿Dónde estaba su fortaleza? Confiaba en sus riquezas, confiaba en sus posesiones, confiaba en lo que tenía, confiaba en lo que hacía, en lo que sabía, en lo que creía, en lo que entendía. Confiaba en sí mismo. Y por eso se mantuvo en la maldad. No hubo cambio, no hubo transformación. Aquel que sigue confiando en sí mismo no transforma su vida. No permite que el Espíritu de Dios le transforme. Y el salmista dice: por eso llegó la destrucción. Verso 8 y verso 9. 9 versos tiene este salmo. Y aquí está la seguridad auténtica. Aquel tenía una seguridad puesta en las riquezas, una seguridad falsa, pero esta es la seguridad verdadera. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. O sea, es este árbol plantado, este árbol que está fuerte, este árbol que está nutrido y este árbol que está en un lugar muy especial. Está en la casa de Dios. No está en cualquier lugar. El otro es aquel árbol caído, aquel árbol destruido. Pero el que confía en el Señor es el que está como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Y hace una afirmación: en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. ¿Te acuerdas lo que había dicho en el verso 1? Dice: la misericordia de Dios es continua. Y aquí nos dice: yo estoy confiando en esta misericordia de Dios. Estoy confiando porque esta misericordia es para siempre y es eterna. Por eso mi confianza también será eterna y será para siempre. Te alabaré para siempre por lo que has hecho. Así esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Es bueno estar delante de la presencia de Dios. Es bueno alabar al Señor. Es bueno estar firme en la casa de Dios. Es bueno esperar en el nombre del Señor. Eso es lo que está diciendo el salmista. El último consejo para ti y para mí, mi hermano, que el salmista nos da es: depositemos nuestras confianzas
nuestra confianza, en Dios, no en las riquezas, no en las posesiones. No es tu carrera, no es tu trabajo, no es tus amistades, no son las palancas, no, todo es la gracia de Dios. Es Él el que está actuando en nuestras vidas. Gloria al Señor. Un salmo corto, pero un salmo con una gran enseñanza, ¿no? Bonita fotografía que nos relata, nos describe cuando dice: como olivo verde en la casa de Dios, ¿no? Eso se me hace muy, muy bonito. Pasamos al Salmo 53, entonces, Salmo 53. Y mira el título: insensatez y maldad de los hombres. Estos son cantos y son oraciones. En una ocasión decíamos, son oraciones que puedes cantar o son cantos que puedes orar, ¿no? Con una gran enseñanza. Esto es lo que el creyente de aquel entonces entendía de Dios. Por eso a veces nos exhorta el Salmo a la venganza, ¿no? Pero y derrotaremos y destruiremos. Pero eso era en su contexto. Recuerda que en el Nuevo Testamento se nos ha venido a aclarar mucho más acerca de la voluntad de Dios para con sus hijos. Y nos ha quedado claro que es Él el que hace la obra, es Él el que pelea las batallas, es Él el que destruye, es Él el que se va a vengar, es Él el que va a dar la victoria. Y nosotros simplemente debemos confiar en Él, ¿no? Así que un tema que pudiéramos aprender de este Salmo 53 es de que no tenemos por qué temer. No sé si tienes algún temor en tu vida, mi hermano, pero el temor nos detiene. El temor es el enemigo de la fe. El temor es uno de los enemigos de la fe. Por temor no avanzamos, por temor no logramos, por temor... estaba escuchando la otra vez a una persona que hablaba acerca de negocios y de empresas y decía que el 90% de los miedos que tiene aquel que quiere iniciar una empresa nunca se hacen realidad, son miedos en su imaginación y de eso les detiene el avanzar y alcanzar sus metas y sus sueños. El temor nos paraliza, el temor nos detiene, el temor es ese veneno en la humanidad. Y hay gente que inyecta temor también. O sea que debemos nosotros como creyentes tener cuidado de eso. Recuerda que tenemos un espíritu de valor, no un espíritu de cobardía. Y Pablo le dijo a los corintios que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Así que el temor, mi hermano, es un enemigo tremendo de nuestra relación con Dios. Así que insensatez y maldad de los hombres. El músico principal sobre Mahalat Maskil de David. No hay que temerle, no hay que tener miedo. Si nuestra confianza está en el Señor, debemos estar fortalecidos ahí. Mira lo que dice el 53 verso 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad y no hay quien haga el bien, ¿no? Entonces, esta frase de dice el necio en su corazón: no hay Dios, aquí no está hablando del ateo, del que niega la existencia de Dios. En otras palabras, lo que esta frase quiere decir es: sabemos que existe Dios, pero vivimos como que Dios no existe, como que no nos importa y no seguimos sus reglas y sus estatutos. Esto ya lo habíamos visto en uno de los salmos anteriormente. Entonces la expresión esta no es la negación de la existencia de Dios, sino el no me importa lo que Dios diga. Y eso es lo que le hace necio. Le hace necio porque sabe que hay un Dios, pero no le importa lo que Dios diga. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Dice: se ha corrompido e hicieron abominable maldad y no hay quien haga el bien. No hay quien haga lo bueno. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y el salmista presenta esta idea. Esta idea de Dios en busca de algo. Dice que desde los cielos, como acercándose, moviendo las nubes quizá,
la idea que nos está presentando el salmista, moviendo las nubes, apartándola y viendo hacia la tierra. A ver si ve a alguien. ¿Y a quién anda buscando? Algún entendido que busque a Dios. Algún entendido que le importe conocer a Dios. ¿Eres tú, mi hermano? Es ese porque Dios anda en busca tuya. Si tú eres el entendido que busca a Dios, es aquel que Dios venía buscando al atravesar las nubes para poder buscar entre los hijos de los hombres. Dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay aún uno. Y este salmo lo trae a memoria Pablo en su carta a los Romanos. Haciendo Pablo referencia a este salmo, lo aplica a la idea de aquel que se autojustifica, aquel que se ve a sí mismo como que anda muy bien con el Señor y el Señor está muy complacido con él, como que si fuera por su esfuerzo. Y entonces Pablo trae este salmo a colación y le recuerda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, nadie busca a Dios, todos nos hemos corrompido. Cada uno se había vuelto atrás, dice el verso 3, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Eso explica el verso 2, que Dios vio desde el cielo a ver si encontraba a alguien, algún entendido que buscara a Dios. Y entonces el salmista se encargó ya de presentar dos ideas claras y firmes. La primera idea es de que aquel que no busca a Dios, aquel que sigue su propia dirección y no sigue al Señor, es un necio. Sin embargo, aquel que busca a Dios es un entendido. Entonces aquí tenemos ya un contraste en el Salmo. El Salmo presenta a dos tipos de personas: las personas entendidas y las personas necias. Las necias son las que hacen su santa voluntad sin importar lo que Dios diga, y los entendidos son los que no hacen su voluntad, sino que buscan cuál es la dirección que Dios les está dando en la vida. Intentan agradarle en todo momento. Así vemos estos dos grupos en contraste en este salmo, ¿no? Verso 4: no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. O sea, están totalmente cerrados de la mente esta gente que está destruyendo a aquellos que pertenecen a Dios, y se los comen como que si fuera pan, o sea, sin remordimiento, con facilidad. Está destruyendo al pueblo y no invocan a Dios. ¿Qué no saben ellos de que de pronto Dios se enoje? ¿Y quién va a detener a nuestro Dios con su ira? ¿A poco no conocen la capacidad y el poderío de nuestro Dios? Ahí va la pregunta que está haciendo el salmista dentro de este canto. No tienen conocimiento, o sea, no tienen ellos capacidad de entender, no tienen la capacidad de comprender, no tienen la capacidad de pensar de que lo que están haciendo, lo están haciendo fuera de la voluntad de Dios, porque no han invocado a Dios para esto. Esta no es una orden que Dios les dio, esto no es algo que Dios les pidió que hicieran. Dice, esta es falta de entendimiento. Verso 5: ahí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra sí. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Y entonces nos presenta aquí las razones por las cuales tú y yo no debiéramos temer. Se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Estaban muy seguros, estaban muy tranquilos y todo, y llegó de repente la destrucción. Pero dice el salmista, ahí no había por qué tener miedo. ¿Por qué se sobresaltaron? Dice, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti, los avergonzaste porque Dios los desechó. Donde está Dios, lo que está diciendo el salmista en otras palabras, es de que podemos nosotros tener seguridad. Y no debemos temer, porque Dios es el protector. Y cuando Dios venga, no debiéramos tener este miedo. ¿Por qué? Porque Él viene a proteger y a guardar. Verso 6:
Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y está este grito de anhelo, de salvación y de protección. Recuerda de que este es un pueblo que constantemente es asediado, es acechado. Hubo un tiempo que estuvieron en exilio, su reino se dividió, fue invadido más de una vez. Y pega este grito del cielo: si saliera de Sión la salvación de Israel. Y sí, salió de ahí. Es Jesucristo la salvación. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará. Es el Salmo 53. Tiene nada más 6 versitos, ¿no? No hay que temer, mi hermano, mi hermana, si estamos con el Señor. No debemos temer si estamos con el Señor. Si el Señor es nuestra fortaleza, si el Señor es nuestro amparo, si el Señor es nuestro refugio, si el Señor nos guarda, nos acompaña, si el Señor está con nosotros, si su Espíritu habita en nosotros. La Escritura dice que el Espíritu de Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios está con nosotros. Esa debe ser una tremenda tranquilidad que tú y yo debiéramos tener. Así que ya no hay por qué temer. Gloria a Dios. Así que ya no hay que temer, mi hermano, mi hermana, ¿no? Una de las cosas que la Escritura nos exhorta es a vencer nuestros temores. Y este salmo nos ayuda a depositar nuestra confianza en el Señor, ¿no? Mira lo que sigue acá en el 54. Vamos a aprovechar ya que tenemos tiempo. Estos salmos estuvieron prácticamente pequeños. Salmo 54 lo vamos a leer también de una vez. Dice: plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Al músico principal en Nehinot, masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Me dice, anunciándole: hey, ven para acá y destrúyelo, ¿no? Bueno, en él se encuentra la salvación. Cuando te encuentres en problemas, mi hermano o mi hermana, debemos clamar a Dios. Cuando te encuentres en dificultades, en necesidades grandes, hay que clamar a Dios. Es Él nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Mira lo que dice este salmo. Yo sé que te va a agradar bastante este salmo. Es un salmo que trae mucha esperanza, y cuando nos sintamos así, hay un nombre que salva, y es el nombre de Jesucristo. Dice: oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. La plegaria se presenta delante de Dios. El salmista presenta su oración, su necesidad delante de Dios. Obvio, está aquí representando al pueblo y nos está invitando a que nosotros también nos acerquemos a Dios, confiando en que Él puede defendernos, y confiando en que Él escucha nuestras oraciones, y confiando en que también pueda escuchar las razones de nuestra boca. Mi hermano, mi hermana, cuando estamos en dificultades, en problemas, nosotros vamos delante de Dios y le tratamos de explicar nuestros problemas como que si Él no los entendiera o Él no supiera el verdadero problema, ¿no? Pero ¿sabes qué? Hay libertad para hacerlo. Puedes ir con Dios y desahogarte delante de Dios, sacar tu frustración, sacar tu enojo, tu necesidad, lo que estés pasando, presentárselo a Dios con tranquilidad, porque Él entiende la humanidad, la debilidad de la humanidad. Y escucha, dice aquí el salmista, las razones. Escucha las razones de mi boca, dice el salmista. Verso 3. Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Si hubieran puesto a Dios delante, no tendrían estas acciones, no harían este tipo de actos, no buscarían destruirnos, no buscarían quitar nuestra vida, no buscarían acabar con nuestro futuro o robar nuestras, situaciones que pudieran traernos dolor, ¿no? Si ellos vinieran de parte de Dios, o si ellos buscaran a Dios. Y este es un testimonio tremendo, porque esto nos afirma que
que el que busca a Dios no hace ese tipo de acciones. El que busca a Dios no es violento. El que busca a Dios no busca la vida de los otros. El que busca a Dios no se levanta contra otros. Ellos lo hacen, ¿por qué? Porque no han puesto a Dios por delante de sí. Dice el verso 4, he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. ¿Sostiene tu vida el Señor, mi hermano, mi hermana? El salmista está seguro. Y el salmista canta y está tranquilo, aunque su vida la estén buscando para quitársela. Dice, el Señor está con los que sostienen mi vida. He aquí, Dios es el que me ayuda. Tiene a Dios como ayudador. Tiene a otros que le ayudan también, y Dios está con esos otros que le ayudan. El Señor está con los que sostienen mi vida. A la misma vez, la enseñanza que podemos ver ahí es de que los que ayudan y fortalecen, a esos los acompaña Dios. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. La esperanza del salmista de que se hará justicia. En su contexto, cortarlos por tu verdad, quitarles la vida, qué sé yo. En nuestro contexto, es rogar a Dios para que les traiga luz a su vida y a su corazón. Un corazón entenebrecido, un corazón oscurecido, un corazón envenenado, un corazón amargado, un corazón que se ha dañado de esa manera por el pecado, es el corazón que busca dañar a otros. Es el corazón que busca destruir a otros, dañarle su reputación, las murmuraciones, los chismes. Ese viene de un corazón que está oscuro, que no busca a Dios. El salmista dice aquí en el verso 5, Dios es el que va a devolver el mal a los enemigos. Es Dios el que hace las cosas. No seamos nosotros los que busquemos venganza, no seamos nosotros los que planeemos cómo dañar a aquel que nos dañó, cómo hacerle pagar a aquel que nos causó algún daño. No, eso el Señor lo hará. Dejemos esas cosas en las manos de Dios. Verso 6. Voluntariamente sacrificaré a ti y alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Y hace una afirmación ahí en el verso 6. Voluntariamente, no me siento obligado, no vengo delante de tu presencia obligado a la fuerza, no vengo a entregarte lo que te traigo a la fuerza. Dice, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Una característica del salmista que nos da testimonio que sucede en la humanidad es de que la experiencia que ha tenido con Dios produce alabanza. Cuando tú has tenido una experiencia con Dios, una experiencia de, qué sé yo, te has sanado de alguna enfermedad, te has sacado de algún vicio, ha restaurado tu matrimonio, más que todo te ha dado salvación y ahora eres una persona salva, ha perdonado tus pecados. Algo que sale del corazón de esta persona es alabanza a Dios. Y aquí el salmista lo deja claro. Delante de Dios va voluntariamente, no va obligado, no va a la fuerza. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ir a alabar su nombre. No va a ver cómo van los demás, no va a ver qué hacen los demás, no va a ver si los demás alaban igual que él, no va a ver si los demás se esfuerzan igual que él, no va a ver si los demás dan más o dan menos de lo que él da. No, él va a alabar el nombre de Dios. ¿A qué vas tú, mi hermano, a tu congregación cada vez que se reúne? ¿Vas a dar o vas a ver si los otros dan? ¿Vas a cantar o vas a ver si los otros cantan? ¿Vas a alabar a Dios o vas a ver si los otros alaban? ¿Vas a ver qué sucede a tu alrededor o vas a encontrarte con tu Señor? La experiencia que se vive en cada una de nuestras reuniones es diferente dependiendo cómo tu corazón va. Si tu corazón no va de la forma correcta, mi hermano, mi hermana, saldrás de ese lugar de la misma manera. Pero si tu corazón va a encontrarse con el Señor, seguramente te vas a encontrar con el Señor. Te vas a encontrar con el Dios que te hizo. Y tu corazón se deleitará y habrá gozo en tu vida y sentirás la cercanía del Dios poderoso, sentirás su espíritu.
y será una experiencia gloriosa. Todo depende cómo nuestro corazón va. ¿Vamos a buscarle o no vamos a buscarle a Él? Dice el salmista, voluntariamente es de que yo me voluntariamente sacrificaré a ti. Cuando tú, mi hermano, presentas tu sacrificio a Dios, sea un sacrificio de alabanza, sea un servicio, sea quizá tu ofrenda, sea lo que tú llevas, ¿es voluntario o estás obligado o estás obligada? Porque cuando estamos obligados, mi hermano, mi hermana, mejor no deberíamos de hacerlo. Nos arruina a nosotros el día y es algo que Dios no va a recibir. Podrá ser mucho, pero si va con un corazón con esa manera, Dios no lo va a recibir. Voluntariamente, dice el salmista, sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová. ¿Por qué? Porque es bueno. Es bueno alabar. Dios es bueno, pero también porque es bueno alabar el nombre de Dios. Es lo correcto. Porque Él me ha librado de toda angustia. El salmista regresa al pasado y ha visto la experiencia con Dios, cómo Dios le ha sanado, cómo Dios le ha salvado, cómo Dios le ha ayudado, cómo Dios le ha protegido, el camino que han dado de la mano de Dios. Y en ese camino ha tenido necesidades, en ese camino ha tenido angustias, y él se ha percatado de que Dios le ha librado de eso. No sé si te ha pasado, mi hermano, mi hermana, que a veces haces memoria de tu vida pasada y dices, Dios mío, aquí me protegiste, aquí hubiera muerto, aquí hubiera tenido un accidente, si hubiera seguido en este camino me hubiera enfermado, si hubiera seguido en este camino hubiera terminado muy mal, quizá preso o muerto. Sin embargo, el Señor en su misericordia se atravesó y nos rescató. ¿Qué hacemos al traer a memoria eso entonces? Sino dar un grito de alabanza y de adoración. ¿Qué hacemos al traer esas memorias si no es gozarnos en la presencia de Dios con acciones de gracias? Verso 7. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Y aquí el salmista dice, he visto la justicia, he visto el pago que has dado a los otros. Ahí te diría yo, no busquemos que Dios le dé pago a los enemigos. Busquemos que Dios le dé perdón y misericordia a los enemigos. ¿Quiere decir que somos más santos que el salmista? No. Nosotros tenemos una revelación mucho más grande ya. Él habla de acuerdo a lo que conoce de Dios. Tú y yo debemos hablar de acuerdo a lo que conocemos de Dios. Y Jesucristo fue claro cuando te dijo, si te dan un golpe en una mejilla, pon la otra. Pon la otra. Mi hermana, tenemos que ver nuestros pasajes bíblicos en todo el contexto de la Biblia, no nada más en un pasaje. Un pasaje forma doctrinas incorrectas, por eso deben estar acompañadas del consejo de toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué buscamos nosotros el día de hoy? La venganza. Rogamos a Dios para que castigue a los malos. Rogamos a Dios para que le quite la vida al que hace daño. No. Rogamos a Dios para que su espíritu lo convenza, lo transforme y se convierta en uno de nuestros hermanos. Como Pablo, el asesino de los cristianos, que terminó siendo uno de los más grandes evangelistas que alcanzó a los gentiles. Pero el pueblo no oraba. El pueblo no oraba para que hubiera venganza. En una ocasión, Pedro y Juan han sido presos, los soltaron, fueron amenazados, fueron azotados y llegaron al lugar donde estaba reunida la iglesia, orando. Allá en Hechos encuentras esta historia. Y la oración de ellos no fue, Dios mío, vénganos, mira, esta gente nos está lastimando, nos está amenazando, nos quiere matar. Usa tu espada, usa tu palabra y destrúyelos y arrasa con ellos, borra su nombre de la historia. Nada de esa fue la oración de la iglesia. La oración de la iglesia fue, danos valor para seguir predicando tu palabra. Dice, mira sus amenazas, mira las acechanzas, pero a nosotros danos el valor para seguir predicando tus maravillas. Y en ese instante la Escritura dice
que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Hablaban con valor la palabra de Dios. Mi hermano, en el Nuevo Testamento te das cuenta de que el amor de Dios sembrado y plasmado en el corazón de los creyentes hace cosas inimaginables. Te encuentras a un Esteban que está siendo apedreado y en amor él dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Las mismas palabras de Cristo en la cruz. Nosotros vemos a Jesús en la cruz diciendo: perdónales porque no saben lo que hacen. Y decimos: bueno, Él era Jesús, Él era el Hijo de Dios, Él era el Dios mismo, el Dios encarnado. El problema es de que después nos encontramos a un Esteban que está siendo asesinado y las palabras son las mismas: perdónales porque no saben lo que hacen. Mi hermano, mi hermana, se puede tener una vida totalmente cambiada y transformada, redirigida por el Espíritu de Dios. Así que no pierdas la oportunidad de crecer en esta fe. Y ve matando ese ser que somos. Debemos morir a nosotros mismos para que lo que viva en nosotros sea el Señor. Ya no vivo yo, decía Pablo, Cristo es el que vive en mí. Él está diciendo: ese yo de antes ya desapareció. Lo que ahora soy es una obra de Cristo. Mi hermano, tú y yo tenemos que ser una obra de Cristo el día de hoy. Si tú no has tomado un compromiso con el Señor, no has rendido tu voluntad a Dios, te exhorto, mi hermano, mi hermana, que hoy sea el día en que decidas caminar con el Señor. Hoy aprendimos que en el Señor hay salvación. Hoy aprendimos que en el Señor hay perdón. Hoy aprendimos que en el Señor hay protección. En el Señor hay ayuda. En el Señor está la fortaleza y en Él está la confianza. Mi hermano, cuando tú te acercas a Dios, lo único que sucede es de que ganas. Aquí nunca pierdes. Así que, si no has tomado un compromiso con tu Señor, con Dios, con Cristo, te exhorto a que hoy sea el día en que comprometas tu vida a seguir la voluntad de Dios. Así que cerremos ahí nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y cerremos con una oración. Padre, gracias por lo que hablaste a nuestras vidas el día de hoy. Nos recordaste de que en ti está la salvación, en ti está el perdón, en ti está la ayuda, en ti está la fortaleza. Nos recordaste de que en ti se encuentra lo que nuestro corazón necesita y busca. Solamente en ti se encuentra lo que nuestra vida y nuestro corazón necesita. Por eso, Padre amado, por eso, Padre Santo, el día de hoy te queremos dar gracias. Gracias porque has sido misericordioso. Y como el salmista decía, confiaremos en tus misericordias para siempre. Porque vemos nuestro pasado y has sido misericordioso. Vemos nuestro presente y eres misericordioso. Y esas son las pruebas, Señor, de que el día de mañana tú también serás misericordioso. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos y gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, mi hermano, mi hermana. Espero que el Señor haya hablado a tu corazón, a tu vida. Si es la primera vez que te acercas a un estudio bíblico o la primera vez que escuchas algo de la Biblia, de Jesucristo, del Señor, o quizás ya lo habías oído y no habías tomado en serio el conocer más a Dios, ojalá y hoy haya sido un día especial donde te comprometiste. Si fue así, déjanoslo saber en los comentarios. Nos gustaría mucho saber de que hay un hermano más por ahí que tomó un compromiso con el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. A las 7 estamos acá los viernes, los miércoles a las 7 y los domingos a las 2 de la tarde. Así que bendiciones, mi hermano, mi hermana. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios.
Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto.